Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Según el informe oficial del patólogo, Diana McIver murió a causa de una herida de bala en la espalda. La bala entró por el lado izquierdo de su espalda, atravesó tejido blando y dañó órganos vitales, provocando una hemorragia interna por la cual falleció poco tiempo después de ser ingresada en el hospital. Los expertos señalaron que no había rastros de pólvora en su ropa ni en su cuerpo, lo que significa que el disparo se efectuó desde más de 60 centímetros de distancia, no a quemarropa. El arma, un revólver Smith & Wesson calibre .38, no tenía seguro, pero requería una presión intencional del gatillo para disparar, lo que desmiente la teoría de que se hubiera disparado accidentalmente mientras dormía. Diana no murió de inmediato. Se estima que permaneció consciente durante algún tiempo después del disparo, lo que explica por qué los testigos afirmaron que decía que estaba bien mientras era trasladada al hospital. El examen no encontró señales de lucha, moretones ni otras lesiones corporales aparte de la herida misma. Tampoco se detectaron rastros de alcohol o drogas en la sangre de Diana. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. En la parte sur de los Estados Unidos, donde la tradición y el progreso conviven lado a lado, nació una mujer que se convirtió en la personificación de la determinación estadounidense. Su nombre era Diane Smith McIver. Para sus colegas, era, sin exagerar, una fuerza de la naturaleza. Para sus amigos, una roca confiable. Y para la ciudad de Atlanta, era una de las mujeres más influyentes detrás de los bastidores del poder y del gran dinero. Pero el camino hacia ese estatus no fue ni fácil ni directo. Diane nació a mediados del siglo XX, cuando el mundo apenas comenzaba a cambiar su idea sobre el papel que una mujer podía desempeñar en los negocios. Creció en el estado de Georgia, el corazón del viejo sur. Su infancia transcurrió rodeada de campos de algodón, trabajo arduo y estrictos principios familiares. Los padres de Diane se adherían a valores simples: trabajo duro, honestidad, respeto por la palabra dada. Ella absorbió esas cualidades desde muy temprana edad y las llevó consigo durante toda su vida. Desde pequeña, Diane se distinguía por su prudencia, su forma cuidadosa de hablar y su deseo de orden. Los maestros destacaban sus cualidades de liderazgo y sus compañeros de clase notaban en ella una madurez casi adulta. Si había una reunión en la escuela, era ella quien la dirigía. Si se necesitaba nombrar a un monitor, la elección recaía en Diane. Incluso entonces, estaba claro, ella no seguía la corriente. La cambiaba. Después de graduarse, ingresó a la Universidad de Georgia, donde estudió administración de empresas, algo que en ese momento era una elección casi radical para una mujer. Pero a Diane no le importaban las opiniones ajenas. Había ido a estudiar para entender cómo funcionaba el sistema y aprender a dirigirlo. Sus compañeros recuerdan que destacaba por su manera empresarial, siempre llegando a las clases antes que los demás y saliendo la última. Sus cuadernos estaban cubiertos de diminutos caracteres, como si cada símbolo formara parte de una estrategia más grande. Con el diploma en mano, irrumpió en el mundo de la América corporativa y casi de inmediato encontró su nicho. Primero trabajó en banca, luego en contratos gubernamentales. Pero su estrella realmente despegó cuando ingresó en US Enterprises, una de las mayores firmas de bienes raíces comerciales y consultoría de Atlanta, donde ascendió rápidamente desde un puesto junior hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva. Diane no era solo una gerente eficaz, era una estratega. Sabía negociar de modo que ambas partes salieran sintiéndose ganadoras. Podía leer informes corporativos como si fueran una novela, identificando al instante debilidades y riesgos potenciales. Sus colegas solían decir: si Diane está en la sala, escucha. Si está callada, significa que pasaste por alto algo. Su jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana y a menudo terminaba después de la medianoche. Tenía fama de ser una dama de hierro, no porque fuera estricta, sino porque era perseverante. No gritaba ni amenazaba,
pero su palabra tenía peso. Al mismo tiempo, contrariamente a los estereotipos, no sacrificaba su humanidad. Sabía los nombres de los hijos de sus empleados, llevaba pasteles en los días festivos y podía quedarse después de una reunión para apoyar a un gerente joven que no había tenido éxito. Diane tenía su propia filosofía. El poder no es un fin, sino una herramienta. Usaba su posición para promover mejoras para los empleados, luchaba por planes de jubilación más justos y aumentaba la representación femenina en el Consejo de Administración. Para muchas jóvenes de Atlanta, se convirtió en un ejemplo. Exitosa, segura, independiente. Pero si externamente su vida parecía construida al milímetro, en el plano personal todo no era tan claro. Hasta los 50 años permaneció soltera. Algunos creían que se había dedicado por completo a su carrera. Otros, que simplemente no había encontrado a un igual en espíritu. Y solo quienes estaban realmente cerca de ella sabían que esperaba lo verdadero. No un compromiso, no una conveniencia, sino el amor auténtico. Un hombre así apareció en su vida ya en la madurez. Su nombre era Claude Tex McIver. Refinado, culto, con una brillante trayectoria como abogado y sólidas conexiones. Se conocieron en uno de los eventos benéficos donde ambos actuaban como patrocinadores. Su rápido acercamiento no sorprendió a quienes los conocían. Tenían mucho en común. El amor por los caballos, raíces sureñas, pasión por los clásicos y, sobre todo, respeto por la disciplina. Se casaron cuando ambos ya pasaban de los 50. No fue un sentimiento impulsivo, sino más bien la unión de dos personas maduras y experimentadas que se convirtieron en un poderoso tándem. Juntos parecían una pareja salida de las leyendas del sur. Elegantes, respetados, con reputación de profesionales impecables. Su casa en la lujosa zona de Buckhead era un modelo de buen gusto, donde fotografías de eventos benéficos y viajes familiares colgaban junto a obras de arte. Pero el matrimonio no fue motivo para que Diane abandonara la escena. Al contrario, continuó trabajando activamente, combinando su carrera con actividades sociales. Formaba parte del consejo de varios fondos. Donaba grandes sumas para el desarrollo de programas urbanos y en su tiempo libre organizaba encuentros con jóvenes emprendedores, especialmente mujeres, ayudándolas a encontrar su camino en los negocios. A pesar de toda su exposición pública, Diane seguía siendo una persona de estricta privacidad. Rara vez concedía entrevistas, casi no tenía presencia en redes sociales y no buscaba fama social. Decía, «Mi trabajo debe hablar por mí». Y hablaba, alto y claro. En la década de 2010, ya estaba entre las mujeres más influyentes de Atlanta. Aparecía regularmente en clasificaciones corporativas y recibía ofertas para incorporarse a estructuras políticas, las cuales rechazaba sin excepción. Le interesaba la eficacia, no los cargos. Así la recordaban. La que no gritaba, pero convencía. La que no imponía su poder, sino que inspiraba. La que no luchaba por atención, sino que lograba respeto. Para muchos, se convirtió en más que una jefa o una colega. Se convirtió en un símbolo de una época. Una mujer que demostró que se puede ser fuerte, dulce, justa y exitosa al mismo tiempo. Atlanta conocía su rostro. Los empresarios conocían su nombre. Los jóvenes aprendían confianza de ella. Y quienes estaban cerca sabían que, detrás de su exterior de acero, había un corazón enorme y profundo. El 25 de septiembre de 2016 fue una típica tarde de domingo en Atlanta. La ciudad, acostumbrada al lujo y a la rutina, se iba apagando lentamente tras el fin de semana. El sol otoñal ya había desaparecido en el horizonte y las calles estaban envueltas en una suave penumbra. La gente regresaba de barbacoas, de servicios dominicales, de excursiones fuera de la ciudad. Para Diane McIver y su esposo Claude, a quien todos llamaban simplemente Tex, ese día también había comenzado tranquilo. Pasaron el fin de semana en el rancho familiar en el condado de Putnam, su rincón privado de retiro, donde todo era medido, sereno
y lejos del ruido de los negocios. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, la pareja descansaba de la agitada vida de Atlanta. Paisajes pastorales, caballos, aire limpio y un silencio acogedor formaban parte habitual de sus fines de semana. Junto a ellos estaba una vieja amiga de la familia, Dani Jo Carter. La unía a Diane una amistad de años, confianza y lealtad incondicional. No eran simples conocidas, formaban parte de un entorno social estrechamente ligado en el que todo era predecible y confiable. Cuando cayó la noche, los tres amigos se subieron a un coche. Dani Jo conducía, Diane iba en el asiento del copiloto y Tex en la parte trasera. Se dirigían de regreso a Atlanta. La carretera estaba tranquila, hablaban de nada en particular. Las luces del coche iluminaban suavemente el camino. Todo parecía familiar. Pero cuanto más se acercaban al centro de la ciudad, más denso se volvía el tráfico y más inquietante el ambiente fuera de las ventanas. Según testigos y crónicas posteriores, la ruta que tomaron de regreso pasaba por el centro y luego de pronto se desvió de la autopista. La razón por la cual decidieron cambiar su trayecto habitual sigue siendo motivo de preguntas. Se hizo de forma espontánea, quizás para evitar un atasco, tal vez por el GPS o simplemente por intuición. Al entrar en un barrio que de noche se veía menos acogedor que las zonas ricas de Buckhead, se generó una ligera tensión en el coche. En un momento, según se dice, Tex pidió a su esposa que sacara su pistola de la guantera, supuestamente por razones de seguridad. Era una Smith & Wesson calibre .38, un arma que él llevaba no por fanfarronería, sino como símbolo del hábito sureño de la autodefensa. Todo ocurrió con calma, sin histeria, sin prisas, sin la menor señal de que ese viaje pronto lo cambiaría todo. Pasó el tiempo. El coche avanzaba por la ciudad al anochecer. La radio sonaba suavemente a través de los altavoces. Nadie gritaba, discutía ni se quejaba. Las personas que viajaban en el coche eran adultas, experimentadas, seguras de sí mismas. La conductora manejaba con concentración. Los pasajeros detrás comentaban cómo comenzaría la nueva semana laboral. Todo era rutinario, incluso aburrido. En ese momento, en el silencio del coche, se escuchó un sonido que resonaría para siempre aquella noche. Un estallido corto y seco. Fue fuerte, pero no ensordecedor. Sutil, como el chasquido de una armonía rota. Un solo disparo. El coche no se detuvo. Al principio, la conductora ni siquiera entendió lo que había pasado. Dani Jo Carter se dio la vuelta. Los primeros segundos fueron de confusión, silencio, luego un susurro, y después la voz de Diane. Era débil, muy débil. Solo dijo una frase. «Tex, creo que me has disparado». El momento en que todo cambió llegó sin advertencia, sin escena, sin conflicto, sin drama. Y lo más importante, sin respuesta. Lo que ocurrió en esa fracción de segundo dentro del coche solo lo sabían 3 personas. Una iba al volante, una tenía el arma, y una estaba en el asiento del copiloto. Lo que vino después se pareció más a una lucha contra el tiempo. Dani Jo Carter, sin perder la compostura, giró hacia Piedmont Road, una de las principales arterias de Atlanta. No llamaron a una ambulancia, no se detuvieron, no esperaron ayuda. Condujeron por sí mismos. Eligieron el hospital de la Universidad de Emory, una institución médica de renombre, no la más cercana, pero sí con un alto nivel de atención. Nadie gritó durante el trayecto. El pánico era interno, contenido. La atmósfera dentro del coche estaba al límite de la tensión, pero afuera reinaba la calma absoluta. El vehículo recorrió decenas de manzanas, mientras dentro no había conversación, solo una cuenta silenciosa del tiempo. Cuando llegaron al hospital, todo se hizo con orden. Entraron a urgencias, avisaron al personal, proporcionaron los primeros auxilios. Pero el tiempo ya había pasado, los minutos contaban, y esos minutos se esfumaban. Mientras los médicos hacían todo lo posible, Tex permanecía en el vestíbulo.
tranquilo, en silencio, apartado, sin causar alboroto. Danny Joe, según el personal, estaba preocupada pero concentrada. Informó que había ocurrido un incidente en el coche, que había sido un accidente, que se necesitaba un cirujano con urgencia. En ese momento comenzaron a entrar otros actores en la historia: médicos, asistentes, personal de seguridad. Pero ninguno de ellos sabía todavía cuán grave era la situación. Nadie sabía cuán profundo era el daño. Nadie sabía que aquello era más que una simple herida. Era algo más. Poco tiempo después, el hospital recibió una llamada. Provenía del interior. El protocolo exigía notificar a las autoridades. La llamada se registró como un reporte de una mujer ingresada con una herida de bala en la espalda. Se destacó que el incidente había ocurrido dentro de un coche, que el arma estaba registrada y que los involucrados eran personas confiables y bien conocidas en la ciudad. Sin embargo, el caso era inusual. Cuando la policía llegó al lugar, había un SUV estacionado frente a la sala de urgencias. Dentro había rastros de sangre. En el asiento del copiloto se veía una pequeña mancha, apenas perceptible en la oscuridad. En el compartimento se encontraban un bolso, un teléfono y una chaqueta. El coche no tenía daños, ni un solo cristal roto. El interior estaba en perfecto orden. Los agentes comenzaron a registrar todo con precisión milimétrica. Se elaboró un informe. Se incautaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Los oficiales se comunicaron con los presentes con cortesía pero con atención, sin acusaciones, sin pasos bruscos. Todo transcurrió correctamente, pero la tensión era palpable, como si una pregunta flotara en el aire y nadie se atreviera a responderla. Mientras tanto, detrás de las puertas del quirófano se libraba una batalla. Los médicos hicieron todo lo posible. El equipo trabajó con armonía y profesionalismo, pero la herida era grave, muy grave. El tiempo se arrastraba. Los minutos se convertían en horas. La espera era insoportable. En el vestíbulo, las personas aguardaban noticias. Pero en un momento dado, un médico salió por la puerta. Se acercó a los que esperaban y pronunció una frase que cambiaría definitivamente el curso de esta historia. Diane McIver había muerto. En ese instante, el antiguo orden se derrumbó. La muerte de una mujer cuyo nombre era conocido en los círculos empresariales, cuya reputación era intachable, cuya imagen se asociaba con la confianza y la estabilidad, se convirtió en un hecho. Choque, silencio y muchas preguntas que aún no tenían respuesta. La muerte de Diane McIver sacudió Atlanta. Para muchos, fue la pérdida no solo de una poderosa empresaria, sino de toda una era. Su nombre figuraba en juntas directivas, organizaciones benéficas y programas educativos. Era respetada, admirada, reconocida. Y por eso las primeras horas tras la tragedia estuvieron marcadas no solo por el dolor, sino también por una profunda perplejidad. Las autoridades describieron con cautela lo ocurrido como un trágico incidente. Pero tras bambalinas comenzaba algo más complejo: una investigación. Y prometía ser difícil. La herida de bala no ocurrió en la calle, en un barrio peligroso, como resultado de un asalto o una pelea. Ocurrió dentro de un coche, donde 3 personas estaban estrechamente relacionadas entre sí. Uno era un poderoso abogado, una era su esposa, y la tercera, su amiga cercana. Todo sucedió en un espacio reducido, sin testigos, sin cámaras de vigilancia, sin signos evidentes de lucha. Las primeras explicaciones sonaban simples. Un accidente. Según los involucrados, el arma había sido trasladada de la guantera al asiento trasero, donde se encontraba Tex McIver. En algún momento, dijo, se quedó dormido con el arma en el regazo y, al despertarse por un movimiento repentino del coche, apretó el gatillo accidentalmente. La bala atravesó el asiento delantero e impactó a Diane en la espalda. La versión parecía plausible. Pero los detectives experimentados saben que cuando todo parece demasiado simple,
puede ser señal de que algo más complejo se oculta detrás de la fachada. Ya el primer día después del incidente, los investigadores comenzaron a recopilar información. La inspección del coche proporcionó las primeras pistas. La bala, efectivamente, había atravesado el asiento. Pero el arma con la que se efectuó el disparo, un revólver, requería cierta fuerza para accionar el gatillo. No se podía disparar por un simple roce, como ocurre con una pistola automática. Debía presionarse con fuerza. El segundo matiz era la trayectoria. El análisis forense mostró que el ángulo de entrada de la herida sugería que el arma había sido apuntada hacia el asiento, y no simplemente estaba allí. Esto no significaba necesariamente intención, pero hacía que la versión del disparo accidental fuera menos clara. Entonces comenzaron los interrogatorios. La primera y principal testigo fue Dani Jo Carter, amiga de la familia y conductora del coche. Su testimonio fue tranquilo y reservado, pero los investigadores atentos notaron que algunos momentos sonaban ensayados. Afirmó que todo el viaje fue pacífico, las conversaciones triviales, y que la tragedia ocurrió de forma inesperada. Según su relato, escuchó el sonido de un disparo y se dirigió de inmediato al hospital. Pero no llamó a una ambulancia ni avisó a la policía. Esto, en sí mismo, no constituye una infracción, especialmente en una situación de estrés. Pero dado el nivel de educación legal de los participantes, una decisión así despertó interés. ¿Por qué no llamaron? ¿Por qué no se detuvieron más cerca del hospital? ¿Por qué eligieron Emory y no el centro de traumatología más cercano? Al día siguiente, los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia del recinto hospitalario. El coche efectivamente se había detenido frente a la sala de urgencias como en una emergencia. La conductora fue la primera en salir. Luego MacIver. Su comportamiento llamó la atención. No parecía en pánico. No pidió ayuda. No gritó. Estaba en silencio. Se movía lentamente. No intentó entrar en urgencias. Esperó. Podía haber sido un shock. Podía haber sido un rasgo personal. Pero también podía haber sido control. Durante varios días, Tex McKeever cooperó con la investigación, prestó declaración, describió con calma lo sucedido, no mostró agresividad y no se negó a comunicarse. Sus abogados confirmaron que su cliente era un hombre con una reputación intachable y que toda la situación había sido un trágico accidente. Pero cuantos más detalles aparecían, más sombras surgían en el caso. Los investigadores comenzaron con los antecedentes. Solicitaron acceso a los teléfonos. Estudiaron los mensajes. Revisaron la correspondencia. Y encontraron un fragmento interesante. El día antes de la tragedia, Diane había intercambiado mensajes con un abogado sobre cambiar los términos del testamento. Esto no era una confirmación de un motivo, pero sí despertó preguntas. ¿Por qué decidió revisar los documentos financieros en ese momento? ¿Por qué ahora? Además, la declaración inicial de que el arma simplemente fue pasada desde la guantera hacia el asiento trasero no coincidía con la posición del cuerpo ni con las características de la bala. Se realizaron exámenes adicionales. Se convocó a un especialista en balística. Este llevó a cabo una reconstrucción. Verificó si era posible que un disparo se efectuara accidentalmente con esa trayectoria estando sentado en el asiento trasero. Y el resultado fue controvertido. Teóricamente, posible. En la práctica, poco probable. En ese contexto, comenzó el trabajo con el entorno. Los investigadores interrogaron a empleados de Diane, compañeros de trabajo, la empleada doméstica, personas de su fundación. Casi todos hablaban de ella con admiración, pero algunos señalaron rarezas en su relación con su esposo. Él era chapado a la antigua, exigente, a veces brusco. No discutían públicamente, pero según los cercanos, la tensión entre ellos había aumentado en los últimos meses, especialmente por cuestiones financieras. Diane tenía activos, bienes raíces, contratos. Y Tex tenía problemas de deudas. Era propietario de un rancho, pero tenía dificultades para mantenerlo. Su carrera profesional se había ralentizado y su estilo de vida seguía siendo costoso.
La pareja vivía con lujo, pero el equilibrio financiero entre ambos era desigual. Uno de los empleados dijo que una semana antes del viaje al rancho, Tex acudió a la oficina de Diane inusualmente agresivo. Hablaron a puerta cerrada. Después, ella parecía alterada. Esta información no era una prueba, pero profundizaba las dudas. Los investigadores también revisaron los registros de seguros. Resultó que se había contratado una póliza de seguro de vida considerable a nombre de Diane varios años antes del incidente, con su esposo como beneficiario principal. Esta práctica en sí misma es común, pero en otras circunstancias podía aumentar el interés en el componente financiero del incidente. Para entonces, el público ya seguía de cerca el caso. Los medios publicaban materiales con cautela, sin hacer acusaciones, pero con un énfasis claro en las inconsistencias. Los periódicos escribían sobre la sorprendente calma de MacIver la noche del suceso, sobre los detalles contradictorios de su testimonio, sobre la trayectoria ambigua de la bala. Los abogados invitados a los programas no hacían acusaciones directas, pero subrayaban que el caso era inusual. Uno de los expertos señaló: en la mayoría de tragedias como esta, la cadena de eventos es clara. En este caso, hay demasiadas incógnitas. Los investigadores siguieron excavando, reconstruyeron la ruta del coche, verificaron las señales de las torres de telefonía, compararon los datos del GPS. El coche efectivamente se desvió de la autopista hacia una zona que no se consideraba peligrosa, lo que contradecía las afirmaciones iniciales. Esto reforzó la sospecha de que la razón del cambio de ruta no era el miedo, sino otra cosa. Luego se analizó la reacción de Tex en las primeras horas tras la muerte de su esposa. No informó a su familia. No contactó de inmediato con su empresa. Según el personal del hospital, parecía desconectado y no mostraba conmoción emocional. Pronto se supo que, al día siguiente de la tragedia, había iniciado acciones relacionadas con la gestión de los bienes de su esposa. Formalmente, eran legales. En cuanto al momento, eran inquietantes. La investigación se desarrollaba como una tensa partida de ajedrez. Los investigadores no daban movimientos bruscos. Recogían detalles, comparaban, analizaban. Todo debía ser verificado, documentado, confirmado. No era un caso donde las pruebas gritaran. Aquí, todo hablaba en susurros. Y en ese susurro había que discernir lo esencial. Gradualmente, la imagen se fue aclarando. Pero los investigadores sabían. Las sospechas son una cosa, las pruebas, otra. Y un juicio, otra más. La pregunta que flotaba en el aire era simple. Si fue un accidente, ¿por qué había tantas inconsistencias? Y si no fue un accidente, entonces, ¿qué fue? El juicio de Claude Tex MacIver comenzó en la primavera de 2018, casi un año y medio después del fatídico viaje que le costó la vida a Diane MacIver. Para entonces, Tex era un nombre conocido, no solo en los círculos legales, sino también en los noticieros, columnas de prensa y artículos de opinión. Ya no era solo un respetado abogado con encanto sureño. Era el protagonista de un caso donde los elegantes puños de su camisa ocultaban una posible tragedia tan compleja como podía serlo. La sala del tribunal del condado de Fulton, en Atlanta, estaba repleta. La prensa hacía guardia desde temprano, buscando cada expresión en el rostro del acusado, cada palabra en los labios de sus abogados. El equipo legal de MacIver era sólido, costoso y bien preparado. Pero se enfrentaba a una fiscalía igualmente segura, lista para presentar su versión de los hechos, en la que el accidente iba perdiendo su significado. Los fiscales delinearon de inmediato la línea de la acusación: asesinato intencional. Alegaban que Tex tenía un motivo: financiero. Según su versión, estaba bajo creciente presión por sus deudas, y la muerte de su esposa le daba acceso a sus seguros y propiedades. Subrayaron que el disparo ocurrió dentro de un coche, en un entorno controlado, con un arma que requería un esfuerzo consciente para disparar. Debían probar no solo el hecho, sino la intención, y esa era la principal dificultad. Después de todo,
Un tribunal no es un escenario para suposiciones. Un tribunal exige hechos, lógica y una reconstrucción plausible. Por su parte, la defensa se mantuvo firme. Un accidente. La defensa de MacIver describió la noche de la tragedia como una serie de decisiones cotidianas y corrientes que terminaron en un error involuntario. Enfatizaron el historial impecable de Tex, su disposición a cooperar con la policía, la ausencia de signos de violencia o agresión. Para la defensa, él era un hombre mayor, asustado, cansado, atrapado en medio de un desastre que no podía explicar. El juicio duró semanas. Los fiscales llamaron a los testigos uno por uno. Danny Jo Carter fue la primera en testificar. Repitió todo lo que había dicho a la policía. Era una noche tranquila. Todo ocurrió de repente. El disparo sonó sin previo aviso. Pero durante el contrainterrogatorio, la defensa señaló que su testimonio coincidía casi palabra por palabra con las entrevistas anteriores, como si estuviera representando una escena en lugar de relatar un recuerdo. En la sala del tribunal, eso creó la sensación de un ensayo tenso más que de una evocación espontánea. Luego llamaron a los peritos forenses. Uno tras otro, describieron la trayectoria de la bala, las características del arma y la imposibilidad de un disparo accidental, sin ejercer una presión evidente sobre el gatillo. No afirmaron que se tratara de un tiro con intención de matar, pero tampoco descartaron que pudiera haberse hecho deliberadamente. Llamó especial atención el testimonio de un experto en balística. Realizó una reconstrucción detallada de los hechos, demostrando que, para disparar desde el ángulo en que la bala alcanzó a Diane, la mano del tirador debía estar orientada hacia adelante y ligeramente hacia un lado. Añadió que el revólver requería cierta fuerza sobre el gatillo, por lo que un disparo accidental era poco probable. La defensa trató de cuestionar estas conclusiones, señalando que en una situación de estrés una persona puede actuar de manera involuntaria. Pero incluso el juez, según testigos presenciales, parecía desconcertado. El siguiente paso fue la evidencia financiera. La fiscalía presentó una póliza de seguro de vida a nombre de Diane MacIver por valor de cientos de miles de dólares. En ella figuraba Tex como beneficiario principal. También mostraron sus deudas, sus impuestos atrasados y el hecho de que había discutido con asesores la posibilidad de liquidar algunos de sus bienes conjuntos pocos días antes de la muerte de su esposa. A ojos del jurado, eso proporcionaba la pieza que faltaba del rompecabezas, el motivo. Sin embargo, la fiscalía sabía que el motivo por sí solo no bastaba. Llamaron a un psicólogo para analizar el comportamiento de Tex la noche de la tragedia. El especialista destacó su estado antinaturalmente tranquilo, su falta de reacción ante la muerte de su esposa y su comportamiento controlado en el hospital y después. No era una prueba, pero sí una insinuación, y el jurado captó la insinuación. Entonces entró en escena la defensa. Presentaron a Tex no como un criminal de sangre fría, sino como un hombre envejecido, cansado, que se encontró accidentalmente en una situación trágica. Destacaron que Diane no solo era su esposa, sino también su compañera, amiga y apoyo. Mostraron fotografías de sus viajes, cartas, regalos, grabaciones de mensajes de voz. Todo esto debía demostrar una sola cosa: no existía hostilidad entre ellos. Al contrario, había afecto. Y en una unión así, el asesinato resultaba impensable. Un momento importante fue la propia declaración de MacIver. Entró en la sala del tribunal con confianza, habló con calma y evitó expresiones duras. Confirmó. Sí, le pidió a su esposa que le entregara el arma porque se sentía incómodo en la zona por la que estaban conduciendo. Sí, se quedó dormido. Sí, se despertó por un movimiento brusco del coche y, tal vez, tiró accidentalmente del gatillo. Repitió. Fue un accidente. Dijo que vive con esa carga cada día. Su voz no tembló. No lloró. No intentó provocar compasión. Simplemente relató. Los alegatos finales de ambas partes fueron dramáticos. Los fiscales enfatizaron que no se trataba de un anciano confundido, sino de un abogado experimentado que sabía cómo controlar la situación. Dijeron,
Solo él podía controlar el arma. Solo él sabía dónde estaba la bala. Solo él entendía cuán cerca estaba el objetivo. La defensa insistió. No se juzga por emoción, se juzga por la ley. Y no hay evidencia de premeditación. Unas horas después, el jurado se retiró a deliberar. La atmósfera en la sala se congeló. Nadie sabía cuánto duraría. ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? La decisión se tomó al tercer día. Los jurados regresaron a la sala con una expresión de seria contención. El portavoz se puso de pie, tomó la hoja del veredicto y se la entregó al juez. Una pausa. Silencio. Y luego se oyó. Culpable. Tex McIver fue declarado culpable de asesinato, así como de varios cargos adicionales. Uso ilegal de un arma de fuego y manipulación de un testigo. El juez, al anunciar la sentencia, dijo: «Usted no era un extraño. Era su esposo. Y era la persona de la que ella esperaba estar a salvo, no en peligro de muerte». Tex fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal quedó en silencio. Algunos suspiraron. Algunos se cubrieron el rostro. Algunos simplemente inclinaron la cabeza. Así terminó uno de los casos más comentados de la Georgia moderna.